Askurukipan takenitaki istapestati. Asturpanayaki. Aturkipanaya kichiri lata. Waliki takeni askurukipan allantañan María Takawimpi. Kitis amtaitas pa kaukangas que tanza. ¿Alguien me puede recordar dónde estábamos? Estamos conjugando verbos, ¿no? Hemos conjugado en tiempo presente Pasado. y tiempo pasado. ¿Sí? Presente pasado. Sí. Ya, entonces hemos conjugado tiempo presente y tiempo presente pasado, ¿correcto? ¿Sí? Coloquite. Ya, entonces ahora vamos a ver con el tercero, que sería pasado perfecto. Pasado perfecto. A ver. Pasado perfecto. Nayaj. Hist. Wa. Mag. Estoy con el verbo decir, ¿ya? Mag. His. Ta. Wa. Magistawa. Upaj. Siwa. Hiwasaj. Hiwasaj. Histanwa. Histanwa. Hiwasa. Humanakaj. Manakaj. Saptawa. Humanakaj saptawa. Hupanakaj. Sapjiwa. Ya. Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, ellos dicen, no, ustedes dicen, ellos dicen, ¿no? Voy a conjugar con otro verbo, ya, esto es un verbo irregular, ¿ya? Otro, a ver, mancaña. Nayaj. Mancaña, ¿ve? Wa. Da. Wa. Baj. Man. Wa. Hupa. Hiwasaj. Man. Dan. Wa. Humanakaj. Man. Ta. Wa. Hupanakaj. Man. Wa. Ya. A esto voy a explicar, ¿sí? Estamos con el verbo mancaña, ¿no? Mancaña, que es comer. En estos cuatro primeros, quitamos el infinitivo aña. Si es aña, quitamos el aña. Si es iña, quitamos el iña. Y si es uña, también quitamos el uña. ¿Ya? En todos
se va. Entonces el verbo queda hasta aquí, ¿no? Manq, manq, ¿no ve? Ahí, hasta ahí queda el verbo, ¿ya? Mantenemos las terminaciones, ¿no? Este hemos visto en concordancia, ¿no ve? Primera persona, ta, ¿no ve? Ta. Segunda persona, ta. Tercera persona puede ser i o puede ser u. ¿De qué depende? Si este aña, este infinitivo, si es aña o iña, ¿no ve? Entonces termina en i. Pero si es uña, termina en u, ¿no ve? Entonces si el verbo es uña, entonces aquí va a ser u, ¿ya? Entonces esto, la terminación, ¿ya? Entonces la terminación estamos manteniendo, ¿ya? Tan o tana, ¿no? Igual la terminación, ¿ya? De la misma forma aquí, el ta, y aquí sí siempre va a terminar en i. Pero aquí previamente estamos pluralizando. PX, PX, el verbo. Ahora en estos dos, solamente quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Ya sea aña, iña o ña. Al final vamos a quitar solamente el ña. Entonces el verbo se mantiene, ahí está el verbo, ¿no? Manca, manca, ¿no? Se mantiene. Pluralizamos, porque son plurales, pluralizamos la terminación y todos aquí en tiempo pasado perfecto terminan en wa, ¿ya? Todos terminan en wa. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? Entonces, escriban un ejemplo en sus cuadernos, ¿ya? Escriban un ejemplo y van a leer. ¿Listo? Qelqapham, panca, qelqain panca nakamar, qelqapham. Qelqapham, qelqapham. Me dicen cuando ya esté listo. Aquí escribí, somos 10 personas nomás. 10 nomás somos en la clase. Ya, Tichiri. ¿Ya? ¿Tú qué optaste?
A ver, Ullana. Askurukipan Berito, Ullaranim. A ver si es que está bien, ya teacher. Naya arsutwa humaj arsutawa upaj arsiwa hiwasaj asurta ñawa hupanakaj arsuptawa hupanakaj arsupjiwa. Ya, los primeros están mal. ¿Sí? Licenciado, Sí, a ver, Sofía. licenciado, buen O día. Eduardo. Y Aquiles. Eduarda, por favor. Ya, Nayaj sartua, humaj sartawa, hupaj sariwa, hiwasaj sartanwa, humanakaj saraptawa, hupanakaj sarapjewa. Waliki Peneo, Eduardo. Waliki, a ver, ¿qué te dice? Naya yatichiri, Naya, Sofía. Sofía. Naya kaptua. Humaj Ya. kaptawa. Hupaj kapua. Hiwasaj kaptanwa. Humanakaj kapuptawa. Hupanakaj kapupjewa. Waliki, Sofía. Muy bien. ¿Qué te ves? Ullaray Moni. Naya yatichiri. Ya, Javier, adelante. Ullaram. Anatua. Anat. Manaka natap anatap tawa. Upah anat. Iwasak anatap tanwa. Umanaka anatap tawa. Upanaka anatap chewa. A ver, de Jihuasa uno más léelo. Iwa anatap tanwa. Ah, ya. Waliki es que. Naya Ya, pluralizar. yatichiri, Ya, adelante. mistuña, con el verbo salir. Ya. Naya mistatawa, humak mistatawa, hupak mistua, hiwatak mistpaktawa, humaknakaf mistupakatawa, hupamanakaf hiwa. Ya, hay que corregir, ¿ya? Hemos dicho aquí, por eso está aquí bien rayado, ¿no ve? Entonces, cuando utilizamos un verbo, ahí está. Un verbo siempre va a terminar en aña, iña, uña, ¿no? Por ejemplo, tojoña. Tojoña. Ahí está, ¿no ve? En este caso termina en uña. ¿Y qué hemos dicho? En estos primeros 4 quitamos este. Si fuera esto, iña, uña, aña, lo que sea, quitamos todo esto. Ahí está. Ahí conjugamos. ¿Ya? Entonces hay algunos que me están manteniendo la vocal aquí. Por ejemplo, toco. Entonces solamente me están quitando la ña. ¿No ven? Entonces, no van a quitar todo. ¿Ya? En estos 4 primeros. Naya, juma, jupa y jiwas. ¿Ya? Entonces, naya, tua. Entonces, la terminación es así, ¿no ven? Za, quitamos. Ponemos wa. Naya, tua. ¿Ve? Tua. Ahora, lo mismo para juma. Jumag, tok. La terminación ta, wa. Jumag, toktawa. ¿No ve? De las concordancias, no se van a olvidar, ¿no ven? Hemos dicho cuándo termina, cómo termina en primera persona, segunda persona, tercera persona. Solamente estamos siguiendo, mira. Ta, ta, esto puede ser i, u, tana, esto es ta, esto es i, ¿ya? Entonces, eso, ahí están fallando, ¿ya? A ver, ¿qué más quiere leer? Naya yatichiri, ¿Ya? askirikipa. Aljaña. Naya altua. Humaj altawa. Hupaj aljiwa. Hiwasaj aljaptangwa. Humanakaj aljaptawa. Hupanakaj aljapjiwa. Ya. Aquí en Hiwasa no es necesario pluralizar, ¿ya? Están pluralizando igual, ¿ya? No pluralicen, solamente en estos 2 últimos pluralicen, ¿ya? A ver, ¿quién más? Yatichiri,
Ya, Fernando. Askurgipan. Con parlar de la yatichirino sí estará bien. Ya, con Arusiña conjugar. Hablar en Marusiña. Arusiña. Ya. Hablar en castellano, ¿ya? Prestado. Ah, ya, ya. Nayaj arus tua. ¿Ya? Humaj arus tawa. Hupaj arus kiwa. Hiwasanaka arus tanwa. Humanaka arus kiptawa. Hupanaka arus kiptiwa. Y ahora todo te has inventado ese aquí. Arus kip. No, El último, yatichiri. ya, no tienes que inventarte nada. Este es el verbo, ¿no ve? Entonces, humanakaj, aru, sip. En este caso, a estos dos últimos solamente quitamos el Ajá. ya, ¿no ve? Humanakaj, aru, sip, tawa. Tawa. La. Hupanakaj, aru, sip, jewa. ¿Ve? Entonces, no tienes que inventarte el ki, nada. Ay, Mantiene ay, ay. la forma del verbo, ¿ya? Yo ya te chiri. Gracias. Vale, que a ver, ¿qué te empezó a Raimoni? Yatichiri, Nando, Askiurikipa, Yatichiri, creo que panay. eh, Puyaranim, verbo Yatichaña, ¿ya? Nayaj, Yatichtua, Humaj, Yatichtawa, Upaj, Yatichiwa, Luasanakaj, Yatichtanua, Humanakaj, Yatichaptawa, Upanakaj, Yatichapjiwa. Vale, que fíjate, Fernando. Vale, que pone. Aquí te empieza a ver, Raimoni. ¿Ya? Quedó claro, ¿no ven? Entonces, no tiene que, por eso he conjugado con otro verbo. Este es un verbo irregular, ¿no ven? Entonces, generalmente va a ser de esta forma. Por eso hemos redundado, he tratado de explicar. Entonces, siempre cuidado con el verbo, ¿ya? No tiene que cambiar nada, ¿ya? Entonces, en los primeros cuatro quitamos el aña y en los dos últimos solamente el ña y la terminación siempre va a ser ta, ta, i, u, tan, esto es ta, esto es i, ¿no? Ahora aquí está pluralizado, pluralizado, ¿no? Y todos terminan en wa, ¿ya? Walikiti, amuyasiti, Walikiwa, Walikit. ya. Warikiw yatichiri. Entonces, esto es tiempo em, pasado perfecto, ¿ya? Entonces, si traducen, entonces, esto es Nayahma, tua, ¿no? Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido, nosotros, ¿no? Entonces, ya está, ¿ya? Ahora pueden conjugar con cualquier verbo, ¿no? Siguiendo solamente esta estructura. Bien, entonces ahora conjugamos presente continuo. Presente continuo. Presente continuo. Y aumentan la E, ¿ya? Presente continuo. Cuando hablamos de presente continuo es como en castellano, ¿no? Yo estoy comiendo, yo estoy bailando, yo estoy jugando, ¿no? Entonces, en ese momento se está desarrollando la acción, ¿ya? Entonces, vamos a conjugar con mancaña, ¿ya? Es un verbo que siempre utilizamos, ¿no? Nayao, la mancaña, ¿no? Ya saben. Ahora, en este caso, solamente el infinitivo ña. Nayao mankasta, ¿no? Yo estoy comiendo. Man- ah, Quitamos el ña.
manq'asqtaja. Humao manq'asqtaja. Están las terminaciones, ¿no? ¿Ya? Hupao manq'aña. Está manq'asqijam, la terminación y hupa hiwasa, ¿no? Hiwasa manq'asqtanja humanakao manq'asibtaja manq'asibtaja humanakao manq'asibtaja hupanakao manq'asibkija. Ya. Entonces aquí en esta conjugación en tiempo presente continuo, el verbo solamente, en este caso es manq'aña, ¿no? Solamente estamos quitando el aña, o perdón, el ña, el infinitivo, a todas las formas de conjugar, ¿ya? Estamos manteniendo manqa. Manqa, 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 manqa. ¿Sí? Entonces, quitando solamente el infinitivo ña. Ahora, aquí la terminación, ¿no? Aumentamos esto y la terminación za. Aquí de la misma forma SK, ta. Ahora además del ja, ¿no? A partir de la segunda persona, todos en ja. ¿Ya? En tercera persona, de la misma forma SK. Ahora este I también va a ser, ¿no ven? Se va a depender si el verbo es aña, iña, uña, ¿no ven? ¿Ya? Aquí está SK, tan, la terminación. Ahora aquí es un poco más, aquí está, pero la terminación ta. ¿Ya? Pero hemos aumentado sip. ¿Ya? De la misma forma sip y la terminación i. ¿Ya? Entonces ahí están las terminaciones que hemos aprendido en concordancia, ¿no ven? ¿Ya? Entonces esta es la estructura. Ustedes conjuguen con cualquier verbo. Ya saben, ¿qué es lo que quitan? Solamente el ña, el infinitivo ña. Ya te chiré. ¿Sí? A ver, ¿le puedo decir con el verbo reír? ¿Ya? A ver. Nayaj, la rusta, Ya, por ejemplo, a ver, ¿con cuál, con qué con reír, con la ya, rusín, Renaimara, la rusín, ¿con la ruña o la rusiña? ¿Con cuál? sí, la rusín. La rusiña, ya, ya, ahora sí. Naya, 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 la, la rusita, la rusiña, naya, la rusiña, naya, la rusta, ah, humau, la rustaja, upaj, la rus, no, upaj, la rusija, hiwasa, la rusitaja, Upanaka, la rustaja, Upanaka, la rusipja. ¿Está bien o está mal, Chile? Ya. Ahora estás conjugando con este verbo y esto no es la raíz, ¿no ves? ¿Se acuerdan de este sí? Esto es verbalizador, ¿no ves?
Ah, sí. Entonces tienes que conjugar en su forma raíz, ya así, Ah, ya. ¿ya? La ruña. Ah, ya. Con la ruña. Entonces, nayao, la ruskta, humao la rusktaja, hupao la ruskija, hiwasao la rusiktanja, humanacao la rusiktaja, hupanacao la rusikija. ¿Ya? Ah, Ya ya. no de forma conjugada, ¿ya? La Ah, rusiña ya. es de irse, ¿no ve? Sí, ¿Se acuerdan? ¿Ya? Walik, ya, ya. ya. Siguiente, ¿quién ya ha terminado de escribir? Yatichiri, Ya está. A ver, Ascurquipan. Una Rolando, consulta, Ascurquipan. Yatichiri. Sí, Cuando usted utiliza los pronombres personales, ¿no? Naya, Juma. En el caso del pasado perfecto, usted utiliza Nayaj y sí. acá está utilizando Nayao. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué utilizo así? Y si no lo utilizo, hay algún significado diferente? Por Ah, favor. ya. Es por el tema del tiempo que estamos conjugando, ¿sí? Entonces, nayaj, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Jupanakaj mankasipkija, ¿ve? No, ya no se entiende, ya no está en ese tiempo, ¿ya? Entonces, determina este sufijo wa, ¿ya? Entonces, el sujeto siempre va a ir en este tiempo con wa por delante, es decir, en el sujeto, en la persona, ¿ya? En el pronombre personal. Y ja en el verbo, Gracias, Yatichiri. ¿ya? Tukuye ullaranepjam, Naya Yatichiri. ya, María, ullaranim, Nayao alaskta. Con el verbo alaña. ya, Nayao alaskta. Humao alasktaja. Hupaj alaskija. Hiwasaj alasktaja. Humanacao alasktaja. Hupanacaj alasipkija. ya, Olikisquio, ya, aquí, guau, 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 terminación nomás. Naya Naya, Yatichiri. A ver, Eduarda, Ya. después Sofía, Con Munaña. O sea, ya, querer. Naya Munask. Humaj Munasktaja. Hupaj Munaskiwa. Hiwasaj Munasiptaja. Humanacao Muna, ya no sé cómo he hecho. Munasiptaja. Hupanacao Munasipjeja. ya. En esta primera parte, las terminaciones, ya, lo has cambiado, ya. Aquí has puesto Ya. ja y aquí wa, ya. Entonces, solamente eso, Olikisquio. Ana, Sofía, ya. Naya Gracias. Yatichiri, ya. ya, Nayau, Nayau kapusktaja. Humau kapusktaja. Hupau kapuskija. Hiwasau kapusktanja. Humanakau kapusiptaja. Hupanakau kapusipjeja. Walikipuneo, a ver, Porfirio, Yatichiri, asquero que panay ikatatua. para mí será que catas, al WhatsApp está señalado, mao. Ya, Ya, acá, ullaranip, hilata, a ver, acá, eh, parlaña, ya, mejor dicho, reír, ya, la ruña. la ruña. Nayao la ruskta, mau la rusktaja, upau la ruski, iwasau la rusktanja, umanakau la rusiptaja, upanakau la rusipki. Ya, Walikio, Walikio. Ahora, ese de parlaña, en lo posible en Aymara no utilizan, pero que es muy común, ¿ya? Entonces, parlaña como tal es español, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, arusiña o Ya, sería en Aymara, ¿ya? Walik, a ver, ya. ¿alguien más? ¿Qué te empezó a Yaraymoni? Naya Yatichiri. Naya Yatichiri. Ya, Javier, Ya. Nayau anatta. Taja. Anateja. WhatsApp.
Humanakau anataptaja. Hupanakau anataptaja. Ya, en esta primera parte, a ver, léeme estos tres primeros. Nayau anat. Humau anatap. Humau anataptaja. Hupau anatapteja. Hupau anatteja. Ya, hay que corregir, ¿ya? Estamos en tiempo presente continuo, ¿sí? En acción, o sea, en castellano decimos gerundios, ¿no? Entonces, jugando, bailando, riendo, ¿no? Yendo, ¿no? Entonces, en ese tiempo estamos, ¿ya? Entonces, con eso, con ese K estamos volviéndole gerundio, ¿ya? Nayao mank'askta, yo estoy comiendo, ¿no? Humao mank'asktaja, tú estás comiendo, ¿no? Entonces, esta parte te falta, ¿ya? Ya. Así que estamos Javier. ¿Qué te empieza a uyar en Monanja? Naya, la chiri. Ya, María Ticón. Así, verbo descansar. Ya, Samaranch. Nayau samaraskta. Humau samarasktaja. Hupau samaraskeja. Hiwasau samarasktanja. Humanakau samarasiptaja. Hupanakau samarasipkeja. Waliki poneo cuyaca. ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, uyaran en María Severich. Con el verbo lupiña, Ya, pensar, David. Nayau lupistagua. Humau lupistaja. Hupau lupisquija. Quija. Hiwasau lupistatanguja. Humanacau lupistataja. Hupanacau lupisquiuja. ya. Dos detalles. Vocales alófonos, ¿no ven? Cuando está delante de la X, cambia, ¿no ven? La I y la U, ¿no ven? Eso, ya te quiero. Ya. Y del primero, aquí creo que has puesto otro tamas, ¿no? Algo así. Entonces, tal vez solamente en leer te has equivocado, pero está bien, ¿ya? Entonces, esa partecita. Kitimpis Ullaraimoni. Waliki Yatichiri. Yatichiri. Sí, Fernando. Con el verbo ir sería saraña, ¿verdad? Sí. Ya. Nayau sartua. Humanak sartawa. Hupanak sartiwa. Hiwasanak sartanwa. Humanakan sarhaptaja. Hupanak sarhap sarhappa. Ay. No, hay que corregir todo, ¿ya? Saraña, ¿no? Saraña, verbo ir. Hemos dicho en todos, en esta forma de conjugar, quitamos el ña. ¿Ya? Ahí está. Saraña. Hemos quitado el ña. Nayau saraskta. Esto hace que sea gerundio, tiempo presente continuo. Lo has omitido, ¿no ven? Sarasta. Nayau saraskta. Ahora, Humau saraskta ha. ¿Ya? Hupau saraski ha. Akija. Hupa. Hiwasau saras. Ahí está. Saras tan ha. Hupa. Humanakau sara. Ahora es diferente. Sara sip ta ha. Humanakau sara sip ta ha. Ahí está. Entonces, solamente utiliza la plantilla,
¿Ya? Después todo Está lo que bien. vas a decir. ¿Ya? ¿Puedo Gracias. probar? Sí, Carmen. Adelante, Geraldine. Contigna caña, correr, ¿no ve? ¿Está bien? ¿Ya? Ya. Sí. Nayao, digna kajsta. Hupao, digna kajtaja. Hupao, digna kisa. Kija. Hiwasao, digna sip. Hupanakao, digna sip. Kija. ¿Está bien? Ya, ¿Se está va? bien. Solo la ¿Está bien? pronunciación. Sí, igual que escribo. ¿Ya? Tengo que Entonces practicar. solamente el ña, ¿no ve? Ya. Ihnaqaskta, ihnaqasktaja, ihnaqaskija, ihnaqasktanja, Igna. Ya. ihnaqasiptaja, ihnaqasipkija. ¿Ya? Ya, siguiente. Igna. Sí, es que ya me he puesto nerviosa. Igna, el igna, ¿no ve? Igna kija, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué tiempo Gracias. ya maneja? Vaya, Tichi. Ya, Porfirio. Leer. Ullañ. Ya. Nayao ultja. Uma ultaja. Upa ulleja. Iwasao ultanja. Umanakao ullaptaja. Umanakao ullapjej. Wali que paneo Porfirio, wali que ¿qué tiempo es Ullarañmoni? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Walikit, Amoya City, ¿está todo claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, Entonces, ya. Eso en tiempo presente y continuo. ¿Ya? Ahora nos falta dos, ¿no? Que sería pasado, continuo y futuro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Ahora, hasta aquí hemos visto 1, 2, 3, 4 formas de conjugar, ¿no ven? 4 tiempos, ¿no? Presente, hemos visto presente pasado, pasado perfecto y presente continuo. Van a escribir ejemplos, ¿ya? Les voy a dejar un link, ahí van a escribir la tarea, ¿ya? ¿Cuántos ejemplos? 5 ejemplos, ¿estará bien? De cada uno. 5 por 4 son 20, ¿no? 20 conjugaciones, ¿ya? ¿Walikit? Ya, tichiri, ¿Ya? Está bien. ichuria tika waikat anita pe ya tichiri amsuma. Ah, ya, toditos en vivo transmitimos y está ahí, ¿ya? Les voy a pasar el link entonces, ¿ya? Ya, Tichiri, Sí, una cosa. ¿Hasta cuándo tenemos que presentar? hasta la siguiente clase. Hasta el Mejor hasta el fin jueves. de semana, todo, ¿ya? Pero con lo que avancemos el día jueves más, ¿ya? Todo el... Esta es la primera parte, luego nos falta 2 más, eso más van a completar posteriormente, ¿ya? Pero ya vayan, para que no se olviden, Hasta el vayan domingo, ya, registrando. Tichiri. Sí, 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 sí. Ah, ¿Ya? ya, por favor, ya. Walik, Esta Churtubeyan. clase va a subir al grupo, por favor. ¿Ya? Esta clase es que no he tomado apuntes desde el principio, como le he dicho, me he dormido. Ya. Porfa. Listo, listo. Gracias. Waliki, como Kisin jam. illa puro ikisinya takini, waliki para pata, ikisinkam takini. Kamay